Pokémon es sin duda alguna una de las sagas de videojuegos más importantes de todos los tiempos. Como es lógico, a su alrededor han surgido miles de historias y mitos. Algunos con el tiempo demostraron ser ciertos, aunque lo cierto es que la mayoría de ellos eran falsos. De hecho, basta con aplicar un poco de lógica para determinar la veracidad de muchos de ellos. Por desgracia, es relativamente habitual que este tipo de rumores lleguen más lejos que la propia verdad, como viene siendo el caso de la mortal banda sonora del pueblo La Banda. Bienvenidos a Recordando la Historia. En 1992, Game Freak lanzó al mercado Pokémon Rojo y Pokémon Azul junto con Nintendo. El juego fue un éxito total y pronto se convirtió en uno de los títulos más destacados de Game Boy Color. Por aquel entonces no existía internet, tal y como hoy en día lo conocemos, por lo que la mayoría de historias que escuchábamos procedían de boca en boca, algo especialmente sencillo si tenemos en cuenta que, para intercambiar Pokémon o luchar contra otros entrenadores, era necesario estar en la misma ubicación y usar un cable que conectase ambas consolas. Era el llamado cable Link. Esto provocó que empezasen a aparecer algunas historias, pero no fue hasta la proliferación de internet que algunas de ellas ganaron mucho más fuerza. Lo peor de todo es que la que hoy protagoniza este tema se lanzó sin fundamento alguno. En 2010, un usuario anónimo subió a Pestebin una historia que hablaba de la siniestra banda sonora del pueblo La Banda, compuesta por Junichi Masuda. Dice ser una de las melodías más tenebrosas de su tiempo, generando auténticos escalofríos, gracias tanto a la propia música como a las notas desafinadas que se incluyeron de manera voluntaria. Pero, ¿y cuál es la historia? Según este usuario, la música era tan oscura que acabó provocando la muerte de más de 100 niños japoneses aquel verano. En teoría, solo le afectó a aquellos, porque esto solo se daba en Pokémon Verde, exclusivo del país del sol naciente. Sea como fuere, esta historia parece ser falsa, o al menos hasta ahora no se ha podido demostrar nada. Este es uno de los motivos por los que es considerado una leyenda, ya que tal y como recoge Amselec, gran parte de la historia surgió porque durante aquellos años hubo una oleada de autoeliminaciones de niños japoneses y se encontró como común denominador que todos jugaban a Pokémon y estaban por esa zona. El caso es que durante mucho tiempo permaneció en el anonimato. Según explicaba la historia que se subió a Pastebin, se decía que la combinación de los ritmos binaurales de tonos altos, las notas desafinadas y la melodía generaron un efecto psicológico capaz de alterar ciertos elementos de la psique de los niños, provocando que algunos de ellos se quitaran la vida. Por motivos que no explicaba, los adultos eran inmunes. Y sí, aunque la historia era muy inverosímil, no solo cuajó, sino que se acabó convirtiendo en una de las leyendas urbanas más extendidas de Pokémon. Como creepypasta, era de muy mal gusto, y hasta recibió el nombre, el síndrome del pueblo La Banda. En su origen, eso sí no tuvo tan impacto, pero fue ganando notoriedad poco a poco. Se dice que terminó de viralizarse cuando llegó a foros masivos como 4chan, donde se empezaron a agregar cada vez más detalles para hacer que la historia se sintiese mucho más real. Poco a poco, la comunidad le fue dando forma mediante mentiras, engaños y rumores que habían escuchado, haciendo que creciese sin parar. Así que no, Pokémon no provocó que cientos de niños japoneses se mataran por su culpa. Lo que sí es real es que una vez, el anime de Pokémon provocó miles de ataques epilépticos, a diferencia de la primera. Este evento está documentado, siendo objetos de estudio allá en su momento. El 16 de diciembre de 1997, se emitió un episodio basado en Porygon, el Pokémon artificial. El nombre del capítulo era Densenshi Porygon y tenía muchas luces. Casi al final de el choque de un ataque de Pikachu contra varios cohetes provocó una explosión de luces que combinaban destellos amarillos, rojos y azules. El resultado fue que muchos niños tuviesen una relación epiléptica
al enfrentarse a un estímulo fotosensible muy repentino durante varios segundos. En algunos casos, inclusive, hubo niños que llegaron a tener cegueras momentáneas, convulsiones e incluso pérdidas de conciencia. Así que, aunque la historia del pueblo Lavanda no es real, sí que es cierto que hubo un día en que muchos niños sí que sufrieron por culpa de un fallo de cálculos en el anime. Por supuesto, el episodio fue retirado para siempre de la TV y no se ha vuelto a emitir nunca más. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. No olvides en compartir el video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de estas interesantes historias. También comenta qué te pareció el video y si no estás suscrito te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Recordando la Historia. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.